Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos, un gusto saludarles y verles. Qué bueno que nos hemos animado a congregarnos físicamente y a estar aquí juntos. Les quiero invitar a que por favor abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3 y 4. Hoy vamos a terminar de exponer este texto y les quiero pedir entonces que lo puedan abrir para que hagamos una lectura desde el verso 18 del capítulo 3 hasta el verso 17 del capítulo 4. Gracias. Habían varias. Esto pasó en vivo y en directo, ¿no? Si usted no viene al culto, no va a poder verlo. Perfecto. Entonces dije 3:18 al 4:17. Acompáñenme en la lectura, ¿ok? Lo voy a leer yo. Le pido por favor que me va a acompañar. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que en su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
quiero invitar a que podamos orar. Señor, muchas gracias por la bendición que tenemos en esta mañana de congregarnos. Nos congregamos porque eres bueno y en esta parte del mundo podemos tener paz para hacerlo. Es un privilegio que tal vez no sabemos dimensionar, pero pedimos a tu Espíritu que nos dé entendimiento para que te demos gracias, oh Dios, y andemos siempre con un corazón agradecido delante de ti. Antes de partir este mensaje, pido por los que no tienen paz, por las familias que sufren, de mano de opresores, Señor, y de gente hambrienta por el poder. Pido para que tú seas consuelo y para que tú sustentes a tus pastores, tus misioneros, tu gente que está allí en medio de esos pueblos que están abatidos por la guerra, para que ellos sean luz en medio del sufrimiento. Oramos como iglesia porque ellos también son nuestros hermanos y pedimos que tú les sustentes con tu Espíritu. Y ahora, Señor, nos entregamos a ti para que tú, oh Dios, nos hables y alimentes nuestro corazón que te necesita. En el nombre de Jesús, amén. Hemos dicho, hermanos, que Dios no está en silencio. Y este texto, al terminar ya en el capítulo 4, nos dice no solamente que Dios no está en silencio, sino que Dios tiene la última palabra. Moisés no quería acceder a la voluntad de Dios. No era un buen negocio para él. Moisés dudaba de sus capacidades. Sentía que más que una ayuda, él era un estorbo para hacer las cosas que Dios se proponía. Pero Dios tiene la última palabra. Y a quien Dios le habla, esa persona no se puede negar. No se puede negar. Hemos estado exponiendo este texto en los últimos 2 domingos y sé que hay personas que están acá que no han estado con nosotros. Pero a grandes rasgos les puedo indicar que hemos estado hablando de la importancia de poder entender, como les dije, que Dios no está callado en la historia. Dios no solamente creó este mundo y a nosotros, no solamente nos dio la capacidad cognitiva de saber que somos personas que tienen autoconocimiento, no somos personas solamente que podemos experimentar las cosas con nuestros sentidos, de saborear, de tocar, de palpar, de entender que estamos en un mundo y que somos diferentes del resto de toda la creación, sino que también en la historia ha intervenido, y la historia que nosotros vivimos es la historia de Dios. Dios ha permitido que la raza humana caiga en desgracia a través de la desobediencia, pero el mismo Dios que ha permitido que nosotros caigamos en desgracia y en esclavitud es el Dios que se ha propuesto rescatarnos. Es el Dios que se ha propuesto construir a partir de esta historia un pueblo, y un pueblo con el cual Él quiere pasar la eternidad. Nosotros, seres humanos, estamos invitados por Dios y somos llamados por Él para vivir junto a Él, para conocerle. Y esta historia de Moisés es una historia clave y algunas cosas que tenemos que tener presentes para poder entrar. Y hoy día me quiero ocupar del capítulo 4. Algunos aspectos preliminares es que Dios en Moisés, en esa historia, y para nosotros también hoy día, de alguna forma estaba prefigurando lo que Él haría en la historia. Dios saca a una persona de detrás de las ovejas en una etapa de su vida en donde Él ya no tenía más confianza, como dije, en sí mismo, para realizar una labor de rescate de tamaños monumentales, de tamaños sobrenaturales. Él se proponía, Dios, a través de un anciano de 80 años y a través de su hermano de 83 años, rescatar a un pueblo de las garras del imperio más grande de la época. Y Él entonces va al encuentro de esta persona y rompe el silencio, porque el pueblo creía que Dios se había olvidado de ellos, y Dios les dice, yo me acordé de ustedes y los reconozco como un pueblo. Y yo me he propuesto en mi corazón rescatarlos. Yo he visto tu dolor y voy a ti y quiero sacarte de esa situación de esclavitud y quiero llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Pero esa idea de una tierra de donde fluye leche y miel no es más también que una figura. Claro que fue un evento histórico que se cumplió, pero es también una figura espiritual. Y es una figura espiritual de que Dios, así como nosotros hoy en día estuvimos en el jardín del Edén, en una intimidad tremenda con Él, y caímos para vivir en el desierto de esta vida, Dios quiere llamarnos, así como llamó a Israel para sacarnos de la esclavitud y llevarnos a ese monte en donde le adoraremos. Ese monte, hermanos, es una ciudad que Él construirá. Estaremos con Él, los que hemos sido escogidos y llamados
para estar con Él toda la eternidad viviendo en sus planes y en su presencia. Dios quiere sacarnos de la esclavitud, quiere sacarte de tu monotonía y quiere sacarte de tu vana forma de vivir para elevar tus pensamientos, para elevar tus emociones, para elevar tu voluntad y llevarte a ti a tener a Dios en el centro de tu corazón, encarnado y figurado en la persona de Jesucristo y que tú puedas adorarle por toda la eternidad. Eso estaba allí ocurriendo, muy probablemente 1800 años antes de Cristo, ya en una forma preliminar en Moisés. Entonces Moisés ciertamente, y aquí está el inmundo, paseándose, eso tampoco lo pueden ver la gente en sus casas, se lo perdieron. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a estar, con el lobo y el león, con el cordero y el león, perdón, dice Isaías. Dios nos quiere llevar a esa intimidad. Y como les digo, aquí está prefigurándose, y de alguna forma Moisés es como un pre-Cristo. No es Cristo, es un pre. Es un formato, Dios empieza como a darle forma a lo que Él quiere hacer. Y está allí en ese anciano una figura. Y Moisés se distingue del resto de las figuras del Antiguo Testamento por gran distancia. Por gran distancia. Moisés es una figura diferente de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Él tiene una intimidad con Dios difícil de comparar a las demás personas que hay en el Antiguo Testamento. Es una persona que habla cara a cara con Dios, que se encuentra con Él, a la cual le resplandece el rostro cuando baja y habla con su pueblo. Es una persona que ocupaba una labor de intercesión también. Él se colocaba entre el pueblo y Dios cuando el pueblo pecaba. Allí estaba Moisés intercediendo y colocando su vida y diciéndole: Señor, prefiero que me mates a mí, pero perdona a este pueblo. Era una persona que ocupaba una labor de intercesión interesante que, como les digo, prefiguraba algo mucho más grande que iba a venir. Moisés era una persona que realizaba señales. Una persona a la cual Dios lo cercaba con cosas que ocurrían de forma milagrosa y si bien encontramos otras figuras en el Antiguo Testamento que también eran acompañadas de formas milagrosas, Moisés es algo monumental. Esas cosas no las tenía obviamente en mente Moisés. Cuando él es llamado allá en el desierto, obviamente él no se imaginaba absolutamente nada de lo que estamos hablando hoy día y nosotros conocemos. Entonces, como que Moisés empieza a figurar ciertos oficios que después se van a dar con más nitidez en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que son estos oficios de rey, de sacerdote, de profeta. Moisés era un gran profeta sobre su casa. Y como les digo, también cumplía algunas funciones que son similares a las de los sacerdotes. Y si bien Dios era el rey, porque era una teocracia, Moisés también obviamente ocupaba un liderazgo importante en esa época. Pero todo eso llegó a un momento en donde ya se consumó y se configuró de forma material claramente en Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran rey. Jesucristo es el gran y sumo sacerdote que intercede por nuestras vidas. Y Jesucristo es el profeta por quien Dios habló de forma última y definitiva. Él es la imagen de Dios, es a quien miramos. Es como hemos dicho, Él es nuestra zarza ardiente que no se consume. Él es potente todo el tiempo y Él está siempre lleno de voluntad y de energía para poder capacitarnos y llevarnos adelante. Él es lo que necesitamos. ¿Ok? Pero lo interesante acá, y aquí quiero hacer la transición, es que Moisés no solamente prefiguró a Jesucristo, sino que también Él de alguna forma prefigura lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas. De alguna forma el Nuevo Testamento nos va a indicar que nosotros, los cristianos, también somos pequeños Cristos, guardando las proporciones por supuesto, porque de alguna forma nosotros también somos en este mundo virreyes. Somos personas que hemos sido encomendadas por Dios para actuar en su nombre y para proteger y sojuzgar la creación. Tenemos esa responsabilidad los cristianos. Tenemos también los cristianos la responsabilidad de ser sacerdotes de nuestras familias. Nosotros somos personas que oramos por nuestras familias. Somos personas que intercedemos a favor de nuestros amigos que no creen en Dios. Somos personas que nos ponemos en la brecha y que somos llamados por Dios a ponernos en el lugar del otro, a tener empatía por lo que pasa en Ucrania, ¿cierto? Y en Rusia. Y nosotros como pueblo cristiano somos llamados a doblar nuestras rodillas y a interceder, así como alguna vez lo hizo Moisés prefigurando, y antes Abraham, por supuesto, y Cristo de forma plena. Nosotros también somos invitados a orar y a interceder y a ponernos allí.
pero somos también de alguna forma también profetas. Somos personas que declaramos las palabras de Dios. Somos llamados a conocer a Dios en su palabra y somos llamados a poder instruir y hablar de Dios para que todos los que le conozcan, desde el mayor hasta el menor. Y el gran punto acá, queridos hermanos, es que esto, como les digo, es clave para entendernos, porque Jesús lo dice de forma clara en Lucas, cuando Él se refiere a Juan el Bautista y dice en Lucas 7:28 que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan el Bautista. Lo que estaba diciendo Jesús en ese momento es que la revelación de Dios ha ido progresivamente creciendo y después de Juan el Bautista, todos los que han venido a sumarse a la familia de la fe cuentan sobre sus hombros con una revelación total y plena en Jesucristo, de forma que nadie que hubo antes de ellos la tuvo de tal forma. Nosotros como cristianos del siglo XXI contamos con toda la información y en ese sentido contamos con toda la responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Eres tú capaz de todo esto? ¿Eres tú capaz de responder ante semejante llamado de Dios? ¿Percibes que el llamado de Dios es monumental también? No solamente para Moisés en esa época, sino que para nosotros hoy, como cristianos individuales y como iglesia, en esta parte de Santiago, tenemos una tremenda responsabilidad. Y yo creo que la respuesta normal, tranquila, de sentido común, es que nosotros no somos capaces, hermanos. No tenemos condiciones naturales para llevar a cabo lo que Dios nos encomienda. ¿Cómo somos nosotros esa imagen de Dios que el mundo necesita? Hablábamos en la semana pasada que cuando el mundo se pregunta ¿dónde está Dios?, la respuesta la debiese tener la iglesia. La respuesta debiésemos ser nosotros mismos. Nosotros debiésemos ser la encarnación de la respuesta de Dios para la gente. Nosotros debiésemos ser los que suplimos las necesidades de las viudas, de los enfermos, de los huérfanos. Somos nosotros el brazo de Dios en este mundo. La tarea es titánica. Y tal vez allí, ahora al comprender toda esa demanda y esa necesidad que nosotros tenemos, y que es una demanda que Dios nos coloca allí, ¿pero para qué? Para humillarnos, para hacernos sentir de que necesitamos a Dios. Entonces, para poder llegar allá necesitamos recorrer un camino, obviamente. Primero, entender el llamado. Tú como cristiano que estás aquí hoy día debes entender el llamado. Debes entender que Dios no te ha llamado simplemente a gozarte en un culto dominical, que es fabuloso, obviamente, sino que Dios nos ha llamado a cumplir todo esto que estoy intentando poder ilustrarles. Segundo, al entenderlo tenemos que humillarnos. Tal vez Moisés nos estaba humillando de la mejor forma, porque lo que realmente estaba haciendo él es dando excusas. Es diciéndole a Dios, Dios, tú estás equivocado en lo que me estás encomendando porque yo no soy la persona correcta. Pero bueno, en ese entendimiento Dios nos llama a terreno y nos dice, humíllate. Humíllate. Porque como veremos en el Nuevo Testamento, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios nos llama a que nos humillemos para que entonces Él nos pueda empoderar espiritualmente. Y el Espíritu Santo pueda reposar sobre nosotros y pueda darnos y capacitarnos en todo aquello que somos imperfectos, insuficientes y tal vez desde nuestro punto de vista inadecuados para cumplir lo que Dios nos pide. En el capítulo 4, Dios nos va a enseñar algunas cosas adicionales a las que hemos visto en capítulos pasados. Y lo primero que nosotros vemos en el texto, en el capítulo 4, es que Dios es nuestro respaldo. Y Él nos dará señales al caminar. Quiero tratar ese primer punto con ustedes. Y como segundo punto, que Dios es nuestro sustento. Y que Él nos colocará la compañía idónea y las capacidades idóneas para cumplir con su misión. Dios tiene la última palabra, no podemos decir que no, pero al mismo tiempo que no podemos decir que no, Dios es nuestra garantía, Él nos levanta. Quiero mostrarles, vamos a entrar al texto. Dios nos dará las señales que necesitamos mientras vayamos caminando a cumplir la misión. Y aquí nos vamos a meter a una discusión que nos propone el texto,
que muchos le hacen el quite. ¿Ah? Acá vemos nosotros que Moisés está respondiendo en el versículo 1, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no te ha aparecido el Señor, ¿cierto? Y ahí el Señor le responde, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios trabaja con él algunas señales. Y trabaja con él la idea de la vara, que se convierte en serpiente, la mano de Moisés, ¿cierto?, que se torna leprosa cuando él la coloca en su seno. Y, por último, el agua, ¿cierto?, que se convierte en sangre. Para poder trabajar este tema, quiero que tengamos algunas cosas presentes. Lo primero es que, para bajarles el temor, ¿cierto?, como punto 1, que lo primero que tenemos que hacer para entender bien esto es que tenemos que despojarnos de una visión hollywoodense del texto, pero también de un racionalismo estéril si queremos entender esto que está aquí en nuestros días. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de señales milagrosas. Entonces, obviamente, no vamos a llegar a este punto, tranquilo, de que Dios obviamente aquí no nos está invitando y no nos está diciendo que por donde nosotros andemos como pequeños cristos, como cristianos que somos, Dios irá haciendo espectáculos, digamos, por donde quiera que andemos. Si usted ha visto ciertas iglesias en donde hay filas de enfermos y allí adelante está el apóstol, el patriarca, ahora son, ¿ok? Y van sanando a diestra y a siniestra, no es lo que nos propone el texto, ¿ok? Pero tampoco seríamos honestos si dijéramos que no podemos esperar nada de Dios. No es honesto. No es honesto encapsular la fe en una cajita chiquitita que podamos comprender por todos sus lados y siempre tener todo calculado cómo Dios va a actuar. No, tampoco es cierto, eso es un error. Entonces ningún extremo nos sirve. Entonces necesitamos contemplar para poder entender esto a Moisés en perspectiva. Parte de esta perspectiva es lo que yo ya les he dicho. Obviamente lo que está acá es algo espectacular que no se va a repetir. Acá Dios está haciendo una obra en Moisés que es única, que es de él, y él está prefigurando algo que va a ocurrir en un futuro. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de desconocer un texto que les quiero comentar hoy día, que es el texto que está en Marcos. Si ustedes van a Marcos, al último capítulo 16, nos vamos a encontrar con un texto difícil, del punto de vista de que nos propone un entendimiento y una apertura a que Dios, al llamarnos, está dispuesto a hacer aparentemente acá mucho más de lo que estamos a veces dispuestos a ver y a notar. Y si ustedes ven la última parte de Marcos, capítulo 16, desde el verso 14 en adelante, se propone una situación en donde los discípulos están siendo reprendidos por Jesús por su incredulidad y su dureza de corazón, porque no creyeron a las mujeres que les dio el testimonio de su resurrección. En ese contexto, Jesús comisiona a su gente y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio sobre toda criatura o a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. Y les dice a los discípulos que tienen el deber de todo aquello que les he estado a ustedes ilustrando. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué creo yo que es importante tener esto en cuenta para tener una discusión honesta al respecto? Acá Jesús está prometiendo algunas cosas que son interesantes de notar. Y es que Él está indicando, así como a Moisés le indicó en su momento, que lo sustentaría poderosamente, Él está diciendo también que Él promete sustentar a su iglesia poderosamente. Poderosamente. Y Él le promete 4 cosas. En primer lugar, poder sobrenatural sobre el mundo espiritual. Segundo, la facilidad para cruzar las barreras culturales y lingüísticas para poder cumplir la gran comisión. Tercero, resistencia ante las amenazas del mundo natural. Fíjense ustedes, toman serpientes que pueden morderlos, pueden beber cosas que son mortíferas y no les hacen daño.
y poder sobre enfermedades. Hermanos, cuando yo les digo a ustedes, y no es algo de mí mismo, sino de la propia Escritura, de que Dios nos está llamando a una tarea monumental al llamarnos a ser cristianos, tenemos que entender también con ello que Dios nos colocará muchas veces de forma soberana ante situaciones que se escapan de nuestras manos. Nosotros no tenemos la capacidad como creyentes de ordenarle a Dios que actúe de determinadas formas, pero el testimonio de la Biblia y el testimonio de la historia, el testimonio de la iglesia, es que Dios es soberano y que Dios es capaz de intervenir de forma milagrosa cuando Él lo desee para darle a su iglesia las credenciales que Él quiera mostrar en los momentos adecuados. Historias de misioneros hay montones, pero haría mal yo al contar historias de otros. Sería muy simple. Solamente quiero dar fe de que esto es verdad. En mi época de adolescencia, cuando deliraba de amor, apasionado por Jesucristo, Dios me llevó por muchas cosas y situaciones difíciles. Y no me gustaría entrar en detalles porque no quiero ser la referencia de la situación, pero simplemente quiero darles fe de que el poder de Dios es tan vigente hoy como lo fue siempre. Recuerdo a mi abuela, desahuciada, envenenada, en una sala de hospital. Estaba yo en mi cuarto. No pensaba contar esta historia, pero ya la estoy contando. Estaba en mi cuarto. Y me acuerdo que todos los días tenía mi devocional. Y me acuerdo que por primera vez, con 16 años, estaba leyendo el libro de Hechos. Leyendo las cosas que Dios hacía. Y en mi corazón se me apoderó una necesidad. Y es como que Dios me estuviese diciendo, anda y vea, anda a orar por tu abuela que está en el hospital. Me sentía con tanto miedo, hermanos, porque obviamente crecí en una iglesia presbiteriana y no estamos acostumbrados a orar para que la gente se sane, digamos. Eso no se nos enseña eso. Pero sentía en mi corazón tanto peso de que si no iba a hacerlo estaba desobedeciendo. Entré en tal crisis que en esa época me acuerdo de haber ido a hablar con el pastor de mi iglesia, que era el pastor Eduardo Contreras. Y llegué a su oficina que estaba arriba en una palomera. La Pati se acuerda de la palomera arriba de la quinta iglesia. Y llegué a hablar con el pastor Eduardo. Cabro chico, 16 años. Pastor, mi abuela está en el hospital. Por negligencia médica le pasaron a llevar la bilis y está toda envenenada. Y los médicos, y estaba muy flaca, estaba muy mal. Y le digo, y me pasa esto, estaba leyendo la Biblia y siento que debo ir a orar por ella, pero no así como Dios, haz tu voluntad. Siento que Dios me estaba mandando a que ore para que se sane. ¿Qué hago? Y el pastor Eduardo me dice, haz y cumple con la dirección que Dios está colocando en tu corazón. Y yo no tuve opción. Llegué al hospital, que era el hospital parroquial de San Bernardo. Mi abuela me acuerdo que estaba en una sala común con muchos enfermos y ya estaban mis tíos, mis tías, cabros chicos, y yo les dije a ellos, necesito que me dejen solo, tengo que entrar a orar por mi abuela. Y me hicieron caso, entré y llego al lado de mi abuela y me dice, hola mijito y todo el tema. Y yo le digo, abuela, Dios me mandó a orar por usted. Ya, pues me dice, ore por mí. Me arrodillo y oro por mi abuela, para que el Señor la sane. Me levanto y cuando me levanto, pasé a llevar las mangueras del drenaje. Y empezó a sonar una alarma. Llegaron los médicos y me sacaron del... Y yo me fui para mi casa, como que pensando que había entendido todo mal. Todo mal. Pasó la mañana siguiente, llaman del hospital y llama a mi abuela y dicen que la abuela está bien, que se puede ir para la casa, porque las mangueras que yo le saqué sanaron, se sanó todo por dentro y ella estaba de alta y pasó la Navidad con nosotros.
Eso fue cerca del 22 de diciembre de ese año. Y podría contar más historias. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando Moisés llegó después de ese encuentro maravilloso con Dios, Dios lo colocó en situación muy apretada. En vez del faraón dejar ir al pueblo de buenas a primeras, lo que empezó a pasar es que el faraón, en vez de acceder ante las señales, su corazón se endureció. Y aumentó la carga de trabajo sobre los israelitas. Y la historia es así. Dios nos manda a hacer las cosas. Y a veces te encuentras en un escenario que tú dices, es todo lo contrario a lo que yo pensaba que iba a pasar. Pero allí Dios manifiesta su mano poderosa. Hermanos, como les digo, esta no es una invitación a que usted salga ya a hacer milagros y se las dé de bacán. Pero lo que sí le estoy diciendo es que cuando Dios te llama y coloca algo en tu corazón, tienes que obedecer. Porque Dios te sustenta. Dios te sustenta. Lo segundo que muestra el texto, el capítulo 4, es que Moisés tiene todo este conflicto porque él dice que no tiene condiciones de hablar. Parece que era tartamudo el hombre, no lo sabemos. Pero dice que él nunca tuvo facilidad de palabra ni antes ni ahora, dice él. Él está complicado, él encuentra que él no tiene condiciones. Y Dios lo reprende y le dice, ¿no fui yo el que te dio la boca? ¿No fui yo el que creé el oído? Y insiste a Moisés que debe él entregarse a sus manos. Y también lo que ocurre es que Dios al final, y ya para dejar sin argumentos a Moisés, le dice, yo levantaré a tu hermano Aarón. Y Aarón ha salido ya a tu encuentro. Debes encontrarte con él, porque él estará contigo, él te ayudará. Tú pondrás tus palabras en su boca y él te será a ti por voz delante de Faraón. Cuando contemplamos el llamado de Dios, sin duda, que sentimos que es mucho más de lo que esperamos, es mucho más de lo que hemos sido capaces siempre de hacer. Dios nos llama y nos coloca en situaciones que realmente escapan de nuestro dominio. Tal vez, querido hermano, tal vez, querido amigo, tú que estás aquí hoy día, estás recién oyendo este tipo de cosas. Y tú dices, ¿de qué estás hablando, pastor? ¿Qué es esto que tú me dices? Y de repente, ni siquiera sin entenderlo, sientes también que Dios te está llamando y te está proponiendo acompañarlo a Él en esta misión y entrar en una relación de amor con Él mientras le obedeces. Y tú te miras a ti mismo y dices, no soy capaz, no tengo las condiciones, no hablo bien, no veo bien, no tengo cómo hacerlo. Dios está diciéndonos que Él no solamente nos dará sus señales, sino que Él también nos colocará todo de su parte, todo su espíritu capacitador, y nos llenará de talentos y dones, los necesarios para cumplir con la comisión que Él nos da. Si tú quieres experimentar a Dios de una forma nueva, de una forma novedosa, debes lanzarte, debes atreverte. No podrás conocer a Dios y su poder personalmente si te quedas donde estás. Debes salir de tu zona de confort, debes atreverte a ir, debes creer que Dios te dará lo que tú necesitas. Dios, Jesucristo, nos mostró eso en la Escritura. Él no quiere que estemos solos. Y recuerdo entonces las palabras de los evangelios, cuando Él manda a sus discípulos en misión, a los 12, a los 70, vayan de 2 en 2, siempre con compañía. Leemos en el libro de Hechos que a Pedro Dios le puso a Juan, y a Juan Dios le puso a Pedro. Que a Pablo Dios le dio a Bernabé, y cuando Bernabé no estuvo, Silas estuvo a su lado. Pero más aún, leemos en Timoteo, que aun cuando a Pablo todos lo abandonaron ya en su prisión y en sus últimos días, él da testimonio y dice que Dios nunca lo dejó. Si queremos experimentar, tenemos que ir un paso adelante. Y quiero contarles una última ilustración para poder terminar este mensaje. Conocí en mis tiempos en Brasil a un misionero que es de renombre, pero lo conocí personalmente, lo conozco a él, Ronaldo Lidorio. Y Ronaldo cuenta una historia que quiero compartirles hoy. Ronaldo, cuando él salió del seminario y su primera misión fue ir a la tribu de los Concombas en África, estuvo bastante tiempo allá. En el 2002 decide volver a Brasil para poder apoyar a su agencia misionera. Y en el 2002 ellos querían alcanzar a 3 tribus que no habían sido alcanzadas en el Amazonas. Las tengo aquí en mi celular para que no se me olvidaran los nombres porque son muy raros. Las tribus son de los Cambeba, Miraña y Cocaña. Ya se les olvidó, pero por lo menos les mostré que es verdad.
¿Ya? Los Cambeba, los Miraña y los Cocaña. Estas tribus estaban, en ese tiempo obviamente trabajaban mapeando todas las zonas y mapeando dónde estaban las tribus no alcanzadas. Entonces estaban estas 3 tribus y estas 3 tribus estaban a 6 días de camino. 2 días subiendo un río por el Amazonas que se llama los Salomoes, ¿ya? Y después tomando otro río, son 2 días en una canoa con motor. Y luego llegando allá, son 4 días de caminar por medio del bosque y la selva atlántica, ¿ya? 4 días a sablazos, tratando de cruzar y de poder llegar. Obviamente él no sabía cómo llegar, por lo tanto lo que hizo fue contratar a una persona para que lo pudiera guiar en medio de todo el camino. Entonces cuando le pregunta a Ronaldo a esta persona, oye, ¿cuántos días son de camino para allá? Él le dice, mira, necesitamos 7 días. 4 días para ir y 3 para volver. Y a él le encontró medio raro, digamos, ¿cómo 4 días para ir y 3 para volver? ¿Vamos a ir hacia arriba? No, lo que pasa es que son 4 días porque vamos a tratar de buscar por dónde irnos y tratar de llegar. Y después de vuelta, como ya vamos a saber por dónde es, ya nos demoramos menos. Así que ustedes entenderán que él iba con mucha confianza. Y él cuenta que iba muy bien equipado con su mochila, brújula, GPS, botas para poder pasar por el fango, muy bien equipado con su la hamaca, ¿cierto? Para poder colgarle en las noches, para poder dormir en la selva, etc. Van con esta persona ya le advierte a Ronaldo y le dice, mira, no quiero que me hables, porque nosotros en mi tribu tenemos una tradición, mientras caminamos por la selva hay que guardar silencio. Así que además, el Ronaldo tenía que pasar ahí 4 días en silencio, no podía abrir su boca. Así que el tipo estaba acalorado, terminaba súper mal. Llegaron a la tribu y entonces él ocupa a este chico que lo está ayudando a él como traductor. Y le dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ellos le responden, buenos días. Y le dicen, mira, yo soy misionero. Y las personas de la tribu le dicen, hermano, Dios te bendiga. Entonces él dice, no, aquí hay algo mal, digamos. O sea, estas son tribus no alcanzadas. La traducción no está funcionando. Entonces vuelve a repetir todo y por atrás alguien grita, ¡aleluya! Y Ronaldo queda súper estupefacto, digamos, ¿qué es lo que está pasando acá? Digamos, ¿por qué estas personas tienen este lenguaje? Y dice que él ordenando un lugar y les pregunta por qué están haciendo eso. No, estamos preparando este lugar para el culto de la tarde. Y queda maravillado, entonces le pregunta a ellos, ¿cómo es eso, digamos? ¿Cómo? Y se da cuenta que obviamente conocen del Evangelio. Entonces le pregunta, ¿cómo ustedes llegaron a esto? No. El señor João nos trajo el Evangelio. El señor João. No, si usted baja aquí por el caminito, abajito, usted va a encontrar una casa flotante y ahí vive el señor João. Así que dice Ronaldo que él baja por el camino, llega al río que estaba muy bajo, y estaba exactamente una casa flotante que dice él se estaba cayendo a pedazos, era de 4x4. En esa casa lo único que había era una olla y una silla rota y las hamacas de las personas que dormían allí. Era una persona muy pobre, lejos de la civilización, lejos de cualquier ayuda médica, lejos de todo. Y dice que entonces llega Ronaldo y cuando entra a la casa flotante, ve a un caballero ya anciano, con mucha dificultad, intentando leer la Biblia, con mucha dificultad, y le dice Ronaldo, señor João, le dice. Y se asusta el caballero, lo queda mirando, ¿quién es usted? No, señor João, yo soy misionero, ¿cierto? Y vengo a visitarlo. Entonces el señor João le dice, no, espera. Dice que se asoma a la ventana de la casita. María, le dice. Y llama a la señora, que es la María. Ven que un verdadero misionero nos ha venido a visitar. Entonces, ahí estaba Ronaldo, ¿cierto? Y lo sientan y dice que llegan sus 4 hijos. Tenían 4 hijos, ¿ok? Entonces Ronaldo lo primero que hace es preguntarle, pero señor João, ¿cómo fue que usted está acá? ¿Qué pasó? No, es que yo fui un día a una conferencia misionera, ¿las ubica? Le dice. Sí, las ubico. No, yo fui ahí en mi iglesia, que es de la Asamblea de Dios, y estaba en una conferencia misionera, entonces nos desafiaron a todos nosotros a que teníamos que alcanzar a los pueblos no alcanzados. Y yo me puse a buscar y cerca de donde yo vivía no había nadie que no hubiese conocido el Evangelio. Entonces supe de estas 3 tribus.
Así que vine con María, con mi señora y con mis niñitos, y pescamos y subimos el río y llegamos hasta acá. Pero el señor Joan le dice, usted aquí no está cerca de ningún hospital, no tiene ningún soporte de ninguna cosa, ¿qué es lo que le va a dejar a sus hijos? Y el señor Joan le responde, no, pero sí, esto que tengo aquí es lo más grande que yo le puedo dejar a mis hijos, le dice. Entonces Ronaldo dice que mira la casa, la silla rota, la olla que estaba ahí, la única olla de la casa, y le dice, pero señor Ronaldo, señor Joan, ¿de qué me está hablando? No le estoy hablando de que ellos tienen el testimonio del poder de Dios, de que nosotros fuimos usados por Dios para alcanzar 3 tribus y tenemos 2 iglesias en cada tribu. En estos últimos años hemos plantado 6 iglesias. Ronaldo miró sus botas, su brújula GPS, su ropa, y obviamente el Señor lo humilló. Él volvió luego a la ciudad a juntarse con todos los misioneros, se junta con sus amigos y le dicen, ¿y cómo te fue? No, puedes borrar esas 3 tribus del mapa. ¿Y cómo te fue? Y les predicaste el evangelio y se convirtieron todos. No, no fui yo, fue el señor Joan. El señor Joan, que apenas sabía leer, que nada tenía. Él simplemente oyó la invitación y se arrojó a confiar en Dios. Y el resto es historia, lo hizo el Señor. No sé cómo Dios te quiere usar, no lo sé. Pero sí te voy a decir una cosa. Vivirás una vida seca y resentida si no te entregas en las manos del Señor. Él tiene un plan y Él tiene una misión que darte. Y para que la entiendas, debes humillarte y abrir tu corazón. Señor, no podemos seguirte y al mismo tiempo continuar donde estamos. Danos esa fe que leímos en la lectura alternada. Esa fe que tú sacaste de adentro de Moisés, que estaba escondida tal vez, pero que tú la sacaste. Hiciste que Moisés floreciera. Hiciste que el Señor Joan floreciera. Haz que nosotros florezcamos para tu gloria, para conocerte personal e íntimamente, para que tu nombre sea conocido. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y alabemos a nuestro Señor cantando el himno 235. Señor, aquí en los cielos. Himno 235. Señor.